Doctor Eric Bernal. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Shock de Opiniones. Hola. Bien, bien, bien. Ahora sí me escuchan. Ahora sí lo escuchamos. Alto y claro. Oye, Ney, estamos conectados, ¿ah? Bien, bien. Sí, Doctor, sí, nos cuestionábamos ahorita eso. ¿Por qué el salto de la medicina a la asamblea? Como dijo Neir, cambiar un estetoscopio por una curula en la asamblea. ¿De dónde surgió esa idea? Ok, mira, les cuento. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad aquí de presentarme y que me conozcan porque no soy una figura pública, no, nunca he incursionado en esto de la política. Y entonces, ¿de dónde nace específicamente? Es de mi interacción con los pacientes. Mira, yo tengo 26 años de ser médico. La mitad de mi carrera la practiqué en países en el extranjero y la otra mitad, o sea, los últimos 13 años en Panamá. Doctor, ¿nos escucha? Sí, sí, yo los Sí, escucho hágase un perfecto. poquito hacia atrás porque si no... Aléjese un poquito. No mucho, no no mucho. mucho. Ahí, doctor, ahí. ahí está bien. Ahora sí, continúe con su narración. Perfecto, ok. Entonces, ¿de dónde nace? De la interacción que tengo a diario con los pacientes. Ahí los cuentos que me echan y que sus necesidades diarias, los obstáculos, las dificultades que tienen a diario con el sistema de salud actual, les obstaculiza mucho recibir una atención médica apta. Entonces yo siempre he tratado de ayudarlos y todo desde hace muchos años, porque esa es mi naturaleza, de ayudar a los pacientes en lo que pueda, pero veo que hay como muchos obstáculos. Y de ahí nace, yo digo, de una de las premisas que yo hago en toda mi vida, que la aplico, es cuando uno quiere hacer las cosas bien, hacerlas como uno mismo. Entonces, bueno, decido esto y se me presenta la oportunidad con el partido PP, me llaman, me realizan la entrevista y bueno, les digo, vamos pues, vamos a ver qué se puede hacer, porque se puede hacer mucho, mejorarlo, modernizar el sistema de salud de Panamá. Tengo mucha experiencia de ver otros planteamientos de cómo tratar de solucionar los problemas graves, urgentes que tenemos ahorita mismo en el sistema de salud, que ya todos conocemos, como son los problemas con las citas médicas, los problemas con las largas esperas para los exámenes diagnósticos y para lo que es el problema fundamental que tenemos todos ahorita, que es la falta de medicamentos. Entonces, tengo varios planteamientos ahí que me gustaría ejecutar acá en Panamá, que conozco del extranjero, que han funcionado, porque actualmente algo no se está haciendo bien para que no esté funcionando esto, porque como que no dan con el problemita este de los medicamentos, que ya lleva años, muchos años, el problema de la falta de insumos, de medicamentos, y lo de las citas y estas cuestiones. Lo mío es enfocarme full en lo que es los problemas actuales del sistema de salud. Por supuesto que me interesan muchas otras cosas, por ejemplo, el problema del agua, el suministro de agua no es posible, son cosas que yo considero que se pueden solucionar en Panamá. Ahorita mismo lo que es el alza de la energía eléctrica también es algo que se puede considerar actualmente como algo urgente, son cosas urgentes, pero lo mío más que todo, como dice, a cada maestro con su librito. Y tengo mucha experiencia y conozco de cerca lo que son los problemas actuales que están sufriendo tanto en el sistema de la Caja de Seguro Social como en el sistema del MINSA. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo, el ejemplo del sistema del programa de médico de cabecera. Eso es primordial, eso es clave llevarlo a cabo, pero de una manera correcta. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, yo soy médico de cabecera, yo estudié en Holanda lo que es médico de cabecera por excelencia, que es un médico de familia, le llaman allá, que vendría siendo como un médico general, pero mucho más especializado, mucho más acorde a lo que son todas las enfermedades comunes y crónicas que padece un paciente. Entonces, un paciente bien llevado, pero bien llevado por un programa de médico de cabecera, es muy difícil que te vaya a acudir a un cuarto de urgencias, es muy difícil que caiga en un, por ejemplo, ¿qué te digo? En un cuarto de cuidados intensivos, que son gastos, o de una cirugía de urgencia, que son gastos
pero enormes, enormes que tiene que incurrir el sistema de salud si no se ha hecho una prevención primaria adecuada. Doctor Bernal. Sí, dale. Seguimos, sigue la conexión. Sí, Doctor Bernal, respecto al tema de los medicamentos, usted dice que conoce cómo solucionar ese problema y me interesa saber cuál es su propuesta, pero sobre todo cómo la va a llevar a cabo para esa propuesta. Usted es candidato del Partido Popular y pues sabemos que le va a tocar negociar con sus colegas diputados por la tradición que se lleva en las elecciones, ¿no? Siempre la mayoría la llevan los partidos más grandes, en este caso el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Cambio Democrático son los más grandes. ¿Cuál es la propuesta y cómo la va a llevar a cabo? Ok, mira, para mí estas elecciones van a ser muy atípicas, van a ser bien diferentes porque veo que la gente ya como que ha tomado conciencia de los verdaderos problemas que está pasando el país. El país ahorita mismo está en una crisis muy grande. Y creo que ese tipo de política anterior, en donde se practicaba que los partidos políticos estos grandes, siempre con su dinero, con su estructura, con su poder, convencen a los electores. Y yo estoy confiando de verdad de que la gente esta ocasión va a votar un poco más a conciencia. ¿Qué pasa? Que lo que yo quisiera es que así con los mismos principios morales y los mismos propósitos que tenemos nosotros, los nuevos, porque somos bastante nuevos, y queremos hacer un cambio y hacer como una renovación en la Asamblea, todos seamos un equipo de profesionales capaces y que les importe el país, no su propio interés, sino que sea el bienestar del país y tratar de resurgir de nuevo. Y para eso es bueno que una asamblea legislativa esté conformada por un equipo multidisciplinario. ¿Multidisciplinario qué? Por ejemplo, yo sería una persona que me voy a enfocar en los temas de salud, que es lo que conozco bien. Otros compañeros que sean, por ejemplo, los mejores ingenieros, los arquitectos, los economistas, educadores, etcétera. Y así conformar un equipo multidisciplinario completo que nos podamos reunir y que seamos más. Te pongo este ejemplo porque en la actual asamblea veo que los muchachos, estos jóvenes que son los independientes, trataron de hacer un cambio, pero eran la minoría, son la minoría. Y ojalá, y Dios se dé que en esta ocasión seamos muchos más, por lo menos la mitad. Y así, entre todos, reunirnos y tratar de tumbar esas tradiciones políticas antiguas que son obsoletas y poder tratar de solucionar. ¿Cómo voy a tratar de hacer esto? Mira, el sistema, yo estuve conversando con empleados del gobierno que trabajan en el sistema de compras. Ellos me comentan que el sistema de compras actual está ya obsoleto en el sentido de que cuando te dan un renglón de un medicamento, por ejemplo, se lo adjudican a un solo proveedor. ¿Qué pasa con esto? Aquí el sistema de adquisición de medicamentos también está muy atrasado, lleva mucha burocracia, muchos pasos, y si en algún momento este proveedor se queda sin el medicamento, entonces quedamos en el aire, que es lo que pasa actualmente en el Seguro Social. Se lo puede preguntar a cualquier paciente. Y se acaba este medicamento y quedamos en el aire. Quedamos en el aire porque no tienen un sistema de emergencia, un sistema de backup, que eso es lo que quisiera yo implementar. Con otros proveedores, por ejemplo, más que todo, crear estrategias con las farmacéuticas nacionales. Nosotros tenemos farmacéuticas nacionales, que ellos fabrican medicamentos que son genéricos, pero son de buena calidad, y tenerlo ahí, como yo llamo, como un sistema de backup, porque no puede ser que si yo estoy confiando en el proveedor X y se quedó sin el medicamento, yo me quedé 6 meses sin medicamento para la presión. Y te estoy hablando de medicamentos que son de uso crónico, por ejemplo, para la presión, para el azúcar, este tipo de medicamentos que nosotros no podemos darnos el lujo de quedarnos 6 meses sin ese medicamento. Tú tienes que tener un sistema de backup o de emergencia, creando un comité especializado de licenciados en farmacia para que estén ahí fiscalizando de que el medicamento esté
¿Cómo se hace esto también? Creando un sistema de, ¿cómo se llama esto? De inventario de medicamentos que esté ahí fiscalizado y revisado periódicamente de que, oye, ya sabemos cuántos medicamentos se manejan en X policlínica, cuántos medicamentos se manejan o en tal hospital, más o menos, y no que no pasen las cosas estas que pasan. Porque no es posible que un medicamento de la presión del azúcar demore 6, 8 meses sin abastecimiento, porque el paciente, ¿qué pasa? Paciente, y más que todo, me refiero a los pacientes de la tercera edad, que por ejemplo son jubilados, reciben su chequecito, y no es posible que ese paciente con su chequecito de 100, 200, 300 dólares que tenga, vaya a una farmacia y se gaste la mitad de su cheque en medicamentos, que ese es otro tema que doctor, me gustaría tocar. Sí, usted nos estaba hablando del tema de los medicamentos, pero en el sector salud también hay otra situación. Estamos acostumbrados a una medicina curativa y no preventiva. Correcto. ¿Qué propuestas hay para implementar una medicina preventiva en el país? Ok, como no, eso es básico. Como te estaba comentando anteriormente, la medicina preventiva es la base de un sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es reforzar, implementar un programa de sistema de cabecera en ambas instituciones, tanto en el MINSA como en la Caja de Seguro Social, que ya existe, pero no se está llevando a cabo de la mejor manera. Deben de, para mí, una propuesta es capacitar a médicos generales, capacitarlos en un curso, un diplomado, como quieras llamarlo, de médico de cabecera por excelencia. Así le llamamos nosotros allá donde yo trabajé en Holanda. Un médico de cabecera por excelencia tiene la capacidad de resolver el 85 al 90% de una queja de un paciente que se te acerca. ¿Y cómo llevamos a los pacientes a los médicos de cabecera? Porque volvemos a lo mismo, el panameño no está acostumbrado a ir al médico hasta que esté con todos los síntomas, pero ¿cómo hacemos que vaya periódicamente a la revisión, a la toma de presión, a los exámenes de azúcar, a los exámenes de colesterol? Porque esto es parte de la medicina preventiva. Es correcto. Anteriormente se estaba llevando a cabo, antes de la pandemia, no sé, después de la pandemia todo esto quedó como en el aire, pero el paciente, porque te hablo específicamente del Seguro Social, el paciente tenía la facultad de ir a la ventanilla y decir, yo quiero que mi médico de cabecera sea el doctor Eric Bernal, por decirte así. Se le daba una tarjetita, el paciente ya estaba inscrito en un programa de médico de cabecera y él se veía con un médico regularmente, que esa es la idea. No es saltar de un paciente a otro, de un médico a otro, porque va a empezar de cero y nunca se avanza en el control de la enfermedad. Entonces, crear, o sea, reactivar es la palabra, reactivar de verdad el programa de médico de cabecera, pero bien estructurado, de una manera en que el paciente siempre tenga acceso. Ahí entra otro tema, el tema de las citas. Ahorita mismo se está implementando un programa de sacar las citas por la web, el cual como que no está muy funcional, porque si tú llamas, o sea, te metes a la computadora, tratas de conseguir una cita con tu mismo médico y se te hace bien difícil. Entonces te dan cita con otro médico y el otro médico no te conoce, no sabe cuáles son tus padecimientos. Claro, le aparece en la pantalla, en la computadora, pero no es su paciente. Entonces no hay ese seguimiento que le lleva a un paciente, como yo trato de hacer pero hay obstáculos. Por ejemplo, eso de la cita, para yo darle un seguimiento continuo, de que ya yo lo conozco, cuando él se sienta, oye, ¿cómo está Juan González? ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está? Porque viene siendo un médico de familia. Eso es lo que es, ese es el término, un médico de familia. Entonces, ¿cómo está tu mamá? Porque yo atiendo al esposo, atiendo a la esposa, atiendo a la mamá, atiendo al papá. Eso es lo que es. Entonces, ya ahí lo que se hace es que ya tú conoces al paciente, tú tienes la capacidad de controlar al paciente y no tienes que estar tampoco remitiéndolo tanto a un especialista, porque ese es otro tema. La cita con los especialistas son meses y meses y en ese tiempo el paciente queda a la deriva. Entonces, este sistema de citas que ahorita existe, que es por la web, es un poco complicado, más que todo para pacientes de la tercera edad que no manejan computadora, no manejan el sistema informático. Entonces, hay que hacerlo como medio híbrido, o sea, que el paciente tenga el acceso a ir a la ventanilla. Por ejemplo, un paciente mayor de 60 años
que tenga el acceso a ir a la ventanilla y que pueda sacar su cita con su médico de cabecera. Entonces ahí viene el problema de la agenda. Entonces hay que guardar unos cupos que sean para los pacientes crónicos y los otros sí se le den a pacientes que necesitan su atención diaria. Y yo lo comprendo que hay que tener la agenda abierta, pero en un sistema de médico de cabecera tú tienes que tener una flexibilidad con la agenda. La agenda médica tiene que estar flexible para que el médico mismo pueda conseguirle el cupo a su paciente. Doctor, más allá del tema de salud, usted está compitiendo por una curul en el circuito 8-4, donde hay muchas necesidades, aparte de del tema de salud, que nos aqueja a todos los que estamos necesitamos del sistema público de salud, pero también están con varios corregimientos como Río Abajo, Juan Díaz, que hay temas de seguridad, hay temas de empleo. Correcto. ¿Cuáles son las propuestas? Porque cuando esté en la asamblea no es solamente ver los temas de salud, sino ver todo el conjunto de lo que afecta a la sociedad. ¿Cómo abordaría, una propuesta para fomentar el empleo o hacer que los empleos informales, que ahora representan la mayor parte de la empleabilidad en Panamá, vayan hacia la formalidad? Porque esto también es un aporte hacia las finanzas de la Caja del Seguro Social, que tienen un problema ahorita mismo. Sí, correcto. Sí, claro, no puede ser todo exclusivamente la salud. Ahí estamos trabajando con un equipo muy completo, muy profesional, que está conformado por la doctora Rosario Turner, el candidato nuestro, que es Martín Torrijos, el cual tiene muy buenas propuestas también para lo que es el problema del empleo, que es un problema grave también, urgente, porque dentro de todos los proyectos está crear una constituyente, porque de verdad que la constitución actual está bastante obsoleta también, está bastante atrasada, hay que hacerle reformas, hay que hacerle cambios. Nos estamos asesorando con profesionales legales para ese tema, pero mientras tanto hay que resolver los problemas urgentes. Entre esos está el empleo. Estamos proponiendo lo que es en conjunto todo con el señor candidato presidente Martín Torrijos, lo que es el sistema logístico, en donde se van a crear muchísimos empleos con respecto a lo que es el sistema logístico conformado por el Canal de Panamá, los aeropuertos, la interconexión, la carretera, todas estas cuestiones, todos estos proyectos van a crear muchos empleos. En el ramo, me muevo un poquito más para lo que es la salud. Hay un temita también con la contratación de médicos. Ahí eso es importantísimo. En estos días estuve leyendo una noticia en donde ya hay muchas universidades privadas en Panamá, en donde se están graduando jóvenes cada año. Y estuve leyendo de que, por ejemplo, hicieron un examen, porque ahora hay que hacer un examen para poder ingresar al internado. Y eso es empleo. Pasaron 419 médicos graduados, pasaron el examen, y de esos solo le dieron 290 y pico de plazas, y quedaron ciento y algo de médicos en el aire. Han sido nombrados. Entonces, ahí son plazas de verdad que es importantísimo. Entonces ahí es donde viene la organización de lo que ya es el MINSA, ya incurre mucho lo que es el MINSA ahí, para generar de verdad que es una lástima que estos jóvenes recién graduados que quieren iniciar rápido se les pueda colocar una plaza urgente, porque no es posible que ya ellos pagaron por su examen, realizaron su examen y pasaron el examen, y de repente me dicen no hay plaza, solo hay para 200 y pico y tienes que esperar la otra vuelta. O sea, en ese momento, ¿qué hace? Por ejemplo, un médico, ¿qué más puede hacer? Porque un médico de verdad que es difícil que vaya a trabajar de otra profesión. Y ese es otro problemita grande que tenemos que solucionar, porque hay que reformar todo esto para que de verdad se le pueda ofrecer lo más rápido posible, no te voy a decir inmediatamente, pero lo más rápido posible, una plaza a los jóvenes médicos que se gradúan y que realizan su examen, pagan su examen y se les dé la oportunidad de iniciar, porque de verdad que necesitamos un médico que es contratado para médico interno de primer año, le toca su primer año en el interior. Entonces, es en la capital, el segundo año es en el interior, perdón.
pero son médicos que se necesitan de verdad, se necesita emplear mucho más médicos porque tenemos de verdad una carencia ahí en ese sentido y ahí es donde se derivan muchos otros problemas. Doctor Eric Bernal, gracias por estar con nosotros esta mañana en Shock de Opiniones.